a las juezas y juezas de la Corte Interamericana que me han elegido presidente para el periodo 2022-2023. Se asume esta gran responsabilidad con humildad y con el compromiso de aportar lo mejor para liderar y mejorar el funcionamiento en lo posible de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Conformamos la mesa junto al estimado colega Humberto Sierra Porto de Colombia, quien acompañará en carácter de vicepresidente este trabajo hacia un tribunal abierto y cercano a la gente y a sus diversos actores, entre ellos los estados, por supuesto, con oídos y ojos bien atentos para conocer e interpretar la compleja situación de la región. Aprovecho este foro también para saludar a las nuevas juezas Nancy Hernández de Costa Rica, Verónica Gómez de Argentina, Patricia Pérez Golver de Chile y al juez Rodrigo Mudrovich de Brasil, quienes iniciaron sus mandatos el 1 de enero del 2022. Estoy convencido que la visión que tuvieron vuestros estados en escogerlos entre los más reconocidos juristas de nuestra región fue acertada y fortalecerá a la justicia interamericana. También debo reconocer la importancia de que nuestra Corte cuente con un mayor balance de género, ya que nuestra composición actual cuenta con 3 mujeres de 7 integrantes. La impartición de justicia, tanto nacional como internacional, debe construirse sobre la base de la paridad de género. En esa línea debo reconocer la gran labor que tuvo la expresidenta Elizabeth Odio Benito al haber alzado su voz en nombre de la Corte y propia para conseguir mayores candidaturas de mujeres y abonar este camino hacia la igualdad. En esta ocasión también quiero agradecer a la jueza y los jueces que terminaron su mandato en diciembre del 2021, con quienes tuve el privilegio de compartir durante los últimos 3 años. A pesar de que el año 2021 ha estado lleno de retos producto de la pandemia del COVID-19, ha sido un año muy laborioso para la Corte Interamericana. Paradójicamente, pese a que mantuvimos la virtualidad, se incrementaron los periodos de sesiones por parte de nuestra Corte y alcanzamos el mayor número de sesiones colegiadas en la historia del tribunal. Se celebraron 7 periodos ordinarios de sesiones que alcanzaron un total de 30 semanas de trabajo en el año. A su vez, realizamos 14 audiencias públicas sobre casos contenciosos y 17 sobre supervisión de cumplimiento de sentencias y sobre medidas provisionales. Se han emitido 24 sentencias de fondo y 3 de interpretación y 2 opiniones consultivas, así como un total de 47 resoluciones de supervisión de cumplimiento y 22 resoluciones sobre medidas provisionales. Lo sustantivo y realmente valioso de la labor de este tribunal es el impacto que tiene la protección de los derechos humanos en la región. Hemos continuado avanzando en resolver materias innovadoras, así como consolidando los importantes estándares internacionales en materia de derechos humanos. Nos referimos, por ejemplo, al acceso a las vacunas en contra del COVID-19 con base en el principio de igualdad y no discriminación en el marco de unas medidas provisionales a favor de población en situación de migración. Avanzamos en el desarrollo de la temática de empresas y derechos humanos, delimitando los ámbitos de responsabilidad del Estado en su interacción con las actividades empresariales y económicas. A su vez, el tribunal conoció el caso de una reconocida mujer periodista sujeta a violencia sexual, donde pudo analizar el caso desde un enfoque diferenciado, teniendo en cuenta la intersección entre las actividades periodísticas y el género de la periodista. En esta línea, hemos reiterado la centralidad de la libertad de expresión como piedra angular de la democracia. Igualmente, considerando la relevancia que la libertad de expresión tiene desde el punto de vista de impedir los obstáculos para su más amplio desarrollo. La Corte profundizó así en la pluralidad de medios, profundizó en las restricciones a la respuesta penal para perseguir discursos periodísticos. Específicamente consideró la importancia de garantizar que las radios comunitarias indígenas tengan participación y haya un espacio en el espectro radioeléctrico para esas radios comunitarias, para que puedan participar los pueblos indígenas y tribales en la vida cultural y su relación con la radiodifusión. El tribunal reafirmó su jurisprudencia sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Entre otras temáticas, abordó el derecho a la salud, particularmente de una niña con discapacidad, reafirmando cuáles son las obligaciones estatales para garantizarlo. Y la Corte dictó también sentencias vinculadas con la necesidad de saldar deudas en materia previsional con personas que a lo largo de los años han ido envejeciendo y a veces muriendo, esperando el dictado de una sentencia que reconozca sus derechos en materia previsional, entre otros. Reafirmando el Estado de Derecho y siguiendo la importante línea jurisprudencial sobre independencia judicial, la Corte profundizó en los procesos disciplinarios en contra de juezas y jueces y los alcances, y especificó las garantías para su destitución a través de juicios políticos. Igualmente, desarrolló las garantías de independencia que son aplicables también a los fiscales. Igualmente, me gustaría destacar las dos opiniones consultivas emitidas el año pasado. En primer lugar, la opinión consultiva 27, mediante la cual la Corte determinó el alcance de las obligaciones estatales en torno a la libertad sindical y su relación con otros derechos, así como la aplicación desde una perspectiva de género de las garantías laborales. En segundo lugar, se encuentra la opinión consultiva 28, mediante la cual la Corte concluyó que la reelección presidencial indefinida en un régimen presidencialista es incompatible con la Convención Americana. A través de esta opinión consultiva, la Corte continuó ahondando en la relación entre derechos humanos y democracia y el necesario funcionamiento de los derechos humanos y la democracia en línea con la Carta Interamericana de la exigencia de la vigencia plena del Estado de Derecho. Nos encontramos en un punto de inflexión en cuanto a la democracia y al Estado de Derecho, producto de las crisis producidas por la pandemia y la guerra de Ucrania, así como las ya persistentes crisis migratorias, medioambientales y de derechos humanos que hay en la región, sumando el temor a la incertidumbre que han sido características en estos últimos años, pues hay quienes procuran poner en jaque al Estado de Derecho y hacer fracasar el multilateralismo en cuanto a expresión del trabajo conjunto y de solidaridad entre los pueblos. Es necesario dirigir y tomar las riendas del destino de nuestros pueblos y de nuestras instituciones. Y en lugar de ver con apatía los acontecimientos que se suceden, es necesario crear e impulsar un nuevo sentimiento de solidaridad y de unión, haciendo prevalecer las 3D: más democracia, más derechos humanos y más desarrollo sostenible. Esa es la forma de no poner en jaque al Estado de Derecho, proteger los derechos humanos, no debilitar el multilateralismo y, en definitiva, dar vida e impulso a nuestras democracias. En nuestro continente, esta tríada que se encuentra interconectada está consagrada como principio internacional por la Carta Democrática Interamericana y en la jurisprudencia de nuestro tribunal. En momentos como los que vivimos, los derechos humanos son esenciales para la supervivencia de nuestros sistemas democráticos y la prevalencia del Estado de Derecho. El desarrollo sostenible cobra especial relevancia en estos tiempos. Como Corte Interamericana no estamos ajenos a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, como tampoco lo deben estar los jueces y juezas nacionales en la región. Las crisis, productos del cambio climático, la migración, la inseguridad ciudadana y la violencia contra la mujer, la difícil situación que viven los pueblos indígenas y tribales en la región, entre otras grandes problemáticas, requieren abordarse con una perspectiva que integre los objetivos de desarrollo sostenible y los derechos humanos. Dentro de estas prioridades, una que ha puesto en dificultades, según se indica el secretario general de Naciones Unidas, es la emergencia climática. El clima está cambiando y nuestra actitud aún no ha tomado la importancia necesaria de este problema para actuar en consecuencia. Como Corte Interamericana hemos integrado en nuestra jurisprudencia la intrínseca relación entre medio ambiente y derechos humanos. Sin embargo, no podíamos quedarnos únicamente ahí porque las respuestas tienen que ser integrales, tal como señalan los ODS 2030. Por tanto, me gustaría anunciar hoy que se ha iniciado un importante proceso de convertir el tribunal en una corte verde.
un tribunal con cero huella de carbono y cuyo uso de los recursos sea más eficiente. La tecnología es el arma esencial para este ambicioso plan estratégico que integra múltiples niveles, que van desde una infraestructura que utiliza la energía solar y reduce los desechos, pasando por el expediente digital, hasta la utilización de un sistema híbrido de sesiones, tanto virtuales como presenciales, para reducir el impacto ambiental. Pese a las circunstancias impuestas por la pandemia, en 2021 hemos mantenido los más de 20 importantes programas de formación que permitieron de llegar ya a más de 10.000 personas. Destaco la impartición del taller de periodistas y la creación de la red Dialoga, un proyecto que busca forjar redes de comunicación permanente y formación continua entre este tribunal y las y los periodistas de la región. A su vez, cumpliendo con su labor de difusión, la Corte ha puesto a disposición del público 25 publicaciones, entre cuadernillos de jurisprudencia, infografías y memorias de conferencias. Hemos continuado reafirmando el diálogo jurisprudencial con nuestros pares regionales en esta línea. Participamos del segundo Foro Internacional de Derechos Humanos, junto con la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nuestras secretarías, a su vez, tienen una comunicación constante y realizan reuniones de trabajo de forma permanente. El último contacto que se ha tenido en este relacionamiento con las otras cortes regionales es la realización de talleres y trabajos conjuntos en pos de mejorar los sistemas y los procedimientos de supervisión de cumplimiento de sentencias una vez que éstas han sido dictadas. A lo largo de los años, la Corte ha demostrado ser un tribunal abierto y dialogante. Pretendo profundizar esa línea a partir de mi presidencia. Hemos sabido adaptarnos y hoy somos una Corte que funciona en un formato híbrido. Nuestras reuniones colegiadas alcanzan los 7 meses al año, lo cual nos muestra la tendencia necesaria hacia contar con una Corte y con jueces de dedicación exclusiva. El número de casos que han sido sometidos a competencia de la Corte se ha visto incrementado considerablemente, pasando de 23 casos en el 2020 a 40 casos en el 2021 y se anuncia un incremento de la remisión de casos durante este año 2022. Agradecemos inmensamente a la cooperación internacional por sus donaciones que hacen posible ampliar el impacto de este tribunal y hacemos un llamado a que no haya retrocesos en este sentido. Igualmente, me gustaría reafirmar la relevancia que tiene que se otorgue el debido presupuesto a la Corte por parte de la OEA, ya que es una garantía al acceso a la justicia internacional. La institucionalidad internacional de la justicia es una prioridad que cumple con consolidar el Estado de Derecho. He señalado también que un desafío que tiene hoy el sistema es mejorar el acceso a la justicia interamericana, buscando las fórmulas necesarias para que en ciertas circunstancias pueda haber un acceso directo de los ciudadanos ante el tribunal. Nuestra visión para los próximos años es constituirnos en una corte de cercanía, que visite el terreno y que trabaje con los estados y las víctimas para poder cooperar en el cumplimiento de las sentencias. A ese efecto se planifican visitas a los estados para constituir círculos virtuosos que contribuyan a la mejor manera para que los estados puedan hacer efectivas las decisiones que la Corte decide a través de sus sentencias. Este año hemos renovado la excelente práctica de las sesiones fuera de la sede. En 16 años de esta práctica hemos sesionado en 16 estados, realizando 31 periodos de sesiones con 114 audiencias públicas y 42 seminarios académicos. Agradecemos este año a Brasil y a Uruguay, cuya invitación y excelente disposición permitirá para realizar nuestras labores en sus territorios durante este año. Iremos a Brasil en el mes de agosto y a Uruguay en el mes de octubre y esperamos poder ir sumando más estados en los próximos años. Manifestamos la mejor voluntad de esta Corte, aceptar las invitaciones de los estados para sesionar en los respectivos países.
Igualmente, y en esto también es una línea estratégica que hemos señalado en la presidencia, la Corte fortalecerá su relación con el Caribe angloparlante a través del diálogo con la Corte de Justicia del Caribe y los tribunales nacionales de esa región. Asimismo, a partir de enero del 2023, se reabrirá la beca para que un abogado del Caribe venga al tribunal a trabajar por un año, lo cual había sido suspendida por la pandemia y que permite un fuerte acercamiento de abogados del Caribe con otra visión del punto de vista jurídico, se puedan integrar al trabajo y compartir con la Corte y enseñarnos y a su vez recibir aportes en cuanto a la forma de aplicar los derechos humanos en la región y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en especial. Quiero aprovechar esta oportunidad para reafirmar la relevancia que tiene para mi presidencia el seguir trabajando en consolidar una Corte transparente, abierta y dialogante. A su vez, el contexto actual requiere que continuemos trabajando conjuntamente con los estados especialmente para abordar los desafíos sin dejar de lado e incluyendo y como parte fundamental o insumo fundamental los derechos humanos. Las 3D, más democracia, más desarrollo sostenible y más derechos humanos, es la hoja de ruta que nos permitirá salir de esta crisis. Muchas gracias. Distinguido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez Ricardo Pérez Manrique, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos reconoce el importante y necesario trabajo que realiza la Corte en beneficio de nuestros pueblos y le agradece por su ilustrativa presentación.